Ok, listo. Bien, como les decía, eh, estamos viendo, ¿cierto? Uno de los fenómenos que más se ha tocado a lo largo de la historia humana, que es el amor. Y lo estamos viendo las descripciones a través de diferentes autores. En este caso, ¿cierto? Lo estamos haciendo de Eric Fromm, que es dentro de la psicología, pero también lo estuvimos viendo, ¿cierto? En la filosofía con Arthur Schopenhauer, que nos da una visión completamente diferente respecto al amor, donde nos dice que no existe amor, ¿ya? Sino que es simplemente deseo, necesidad, porque eso es lo primero que se presenta como rasgo animal que nosotros aún no hemos sabido eh, contener, ¿cierto? Y manipular de alguna forma. Y antes de eso estuvimos viendo, ¿cierto? El ámbito religioso, ¿cierto? Desde lo que nos presenta por cultura occidental que nosotros hemos tenido, ¿cierto? A lo largo de toda nuestra historia. Dentro del cristianismo, independiente del tipo de cristiano que seamos, y de un teólogo en particular, ¿cierto? De los primeros padres de la iglesia, que alrededor del 300, en realidad más cercano al 400 después de Cristo, ¿cierto? Cuando él, siendo una persona que no es creyente, se convierte al cristianismo, ¿cierto? Se incluye, de hecho, llega a ser obispo. Eh, y precisamente como él no era creyente, mezcla parte de su doctrina antes de convertirse con la religión, y lo hace de la forma filosófica religiosa, ¿cierto? Y ahí estuvimos explicando, incluso hasta con una teoría de la ciencia, ¿cierto? Con lo que era la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, para poder entender un poquito cómo diferentes personas nos dan las perspectivas que ellos manejan respecto de esta definición del amor, ¿ya? Que no son las únicas, solamente estamos viendo a 5 autores, ¿ya? A grandes rasgos. Y hay muchos más a lo largo de toda la historia. Y no solamente en el ámbito de la filosofía, la psicología y la religión, sino también en el arte. Hay mucho, mucho, mucho que contar. La literatura, ¿ya? En las ciencias también. Así que esto solamente es una pincelada, ¿cierto? Por la superficie. Eh, y obviamente en este ámbito psicológico que estamos viendo, ¿cierto? Estamos viendo cómo Eric Fromm, este psicólogo, nos explica que hay diferentes tipos de amor, y en los cuales estos diferentes tipos, todo ser humano eh, pasa por estas etapas, ¿cierto? Y por estos diferentes tipos de amor. Comenzamos primero, no estoy en la presentación, acá. Comenzamos, ¿cierto? Hablando de cómo esto se llega a convertir en un arte, porque tiene que ver con algo que va más allá, ¿cierto? Veíamos en la raíz de su propia palabra, amor, que hace referencia a que es algo más allá de algo físico, algo más allá de lo material, y que por lo tanto debe convertirse en el centro de toda actividad que nosotros hacemos. Y cuando pasamos a los diferentes tipos de amor, ¿cierto? Que tienen que ver con los objetos amorosos, distingue 5, de los cuales el primero de ellos es el amor fraternal. Y en este amor fraternal, lo que Eric Fromm nos quiere decir es que nosotros debiésemos aprender a amar desde el núcleo, ¿cierto? Desde la esencia, no desde la periferia, ¿cierto? Sino de lo que es común a todo ser humano, ¿ya? Que es esa alma, que es quienes realmente somos, ¿ya? Porque nuestros cuerpos pueden cambiar. De hecho, lo veíamos, recuerden, que se conjuga, ¿cierto? Se une con lo que hemos visto al principio de la asignatura cuando estuvimos viendo a Aristóteles, eh, cuando definíamos al ser, en este otro tipo de preguntas, ¿cierto? Cuando decíamos quiénes somos, y Aristóteles nos dice que somos un conjunto eh, que tenemos que observar de 6 conceptos básicos, ¿cierto? Que era la materia, la forma, la sustancia, el accidente, la potencia y el acto. Entonces, en este sentido, ¿cierto? Eric Fromm toma lo que es la sustancia, ¿cierto? Lo que es esencial a todo ser humano, porque el accidente, ¿cierto? Los accidentes son cosas que pueden ir cambiando. Y de hecho, nuestra periferia, nuestro cuerpo, nuestra materia va cambiando a lo largo de toda la vida. ¿Mm? Um, y ya, no sé si se acuerdan que ahí hablábamos también de, por ejemplo, de personas que les faltan un brazo, ¿cierto? O en el caso, como yo les contaba de manera personal,
el cáncer, ¿cierto? Y hay personas que se sienten menos mujeres porque se tienen que extirpar las mamas. No tendría que ser así, porque en realidad es solamente algo material, ¿ya? Porque lo importante y lo relevante es la esencia, es su propia alma, es lo que lo hace ser esa propia persona. ¿Ya? Y eso es lo que toma Eric Fromm, que eso es lo que nosotros debiésemos tener, sobre todo, no solamente en el amor fraternal, sino en todos los otros demás, porque lo vamos a ver como factor común. Pero aquí se presenta como primera parte, ¿cierto? Porque es el primero que comenzamos a analizar, a observar. Um, y por lo tanto, ¿ya? Yo amo a todo, ¿cierto? A todo hermano, a todo, por eso es fraternal, ¿cierto? A todo quien yo pueda considerar un igual a mí. ¿Ya? De ahí pasábamos a lo que era el amor maternal y hablábamos de que dentro de este amor maternal habían ciertos aspectos que eran materiales e inmateriales. Desde el amor, ¿cierto? Lo que es material tenía que ver con esta relación diferente porque el rol es distinto, que si bien acá estamos hablando del amor maternal, el amor paternal tiene otro rol, ¿ya? El padre tiene otro rol, pero también va de la mano, también tiene cositas que tienen que ver con lo material y con lo inmaterial, en donde la madre debe de cierta manera procurar el bienestar material, ¿cierto? Y en este sentido hacemos referencia a lo que es la sobrevivencia, ¿ya? De cada ser humano, de cada niño y cada niña, ¿cierto? Al cual por el que se convierte madre. Eso es desde lo material, ¿ya? Porque lo inmaterial, lo esencial, ¿cierto? Lo que no se puede ver a simple vista, utilizando nuestros sentidos, sino que tiene que ver con otras cosas, está más relacionado con el deseo, ¿cierto? El amor a la vida, el tener una especie de gratitud, ¿cierto? O cosas bien positivas respecto del vivir, tener una sensación o ideas que tengan que ver con la buena vida, ¿ya? En este sentido de incluso llegar a decir que doy gracias por estar vivo, ¿ya? Porque no cualquiera está vivo, o sea, si lo llevamos, volvemos a lo material, dentro de la genética, ¿cierto? Dentro de cómo se concibe la vida en los seres humanos, la unión de un espermatozoide en específico con el óvulo, eh, las probabilidades son muy mínimas, son muy escasas, en el sentido de que dentro de todos de estas células para que se puedan unir, existen millones de espermatozoides. Entonces, la posibilidad de que se vuelva a repetir, si es que tuviésemos la posibilidad de volver a la historia y ver si nosotros pudiésemos existir, eh, sería muy diferente. De hecho, hay dentro de la literatura um, muchas ideas, historias. En el cine hay otras más también, en donde precisamente gracias a que en el cine se pueden hacer cosas que quizá hoy día no tienen razón de ser, por ejemplo los viajes en el tiempo, o la posibilidad de repetir la historia, eh, esa posibilidad cambia, ¿ya? Porque los seres que nacen son diferentes si se repite la historia. A lo mejor yo ni siquiera voy a tener la misma posibilidad de ser lo que soy hoy en día si se repitiera la historia con mi padre. Yo quizás no existiría. Ahora, primero, por un cuento bien lógico en ese sentido de que primero no tenemos por qué pensar en esa idea porque no tiene sentido, en el sentido mismo de que la realidad es la que es y no la que podría ser, porque ya no fue, y por lo tanto, desde eso material, eh, dar gracias precisamente porque yo existo, ¿ya? Y es precisamente por eso es que el sentido de la propia existencia de cada ser humano es la madre en este sentido, ¿cierto? Porque de manera material, lo veíamos en la clase pasada, eh, son dos seres que están unidos y de ahí se separan, es de ahí donde yo nazco, ¿ya? De ahí donde materialmente yo comienzo a existir. Porque inmaterialmente, ¿cierto? Mis formas de pensar se van desarrollando a lo largo de toda la vida, desde que soy concebido, obviamente, aunque también eso pasa a ser discusión, porque precisamente hoy día lo que se discute en el hecho de el cuento de los abortos,
esto también entra en juego, independiente de las posiciones que tengamos, pero las posibilidades de ser, tomando nuevamente lo que veíamos con Aristóteles, ¿cierto? En esto de la sustancia, el accidente, pero en especial la potencia y el acto, ¿cierto? Que son estos otros dos conceptos, potencialmente todo ser humano, desde que es concebido, llega a ser un ser humano como tal, porque tiene ya desde su propia naturaleza esta capacidad de ser un ser racional, ¿cierto? De ser un ser que puede desarrollar algo que va más allá de la materia. ¿Ya? Y por eso nuestros pensamientos y nuestras ideas están en relación con eso. Y es por eso que la madre tiene este rol importantísimo, ¿cierto? De inculcar en este niño, en esta niña, este deseo y este agradecimiento y este amor por la vida, ¿cierto? De que incluso llegue a decir gracias por existir, ¿ya? Y si eso no ocurre, puede ocurrir lo contrario y lo opuesto, ¿cierto? Que tiene que ver con la ansiedad, con lo negativo, con el hecho de que incluso la persona pueda llegar a decir que, ojo, que si bien la madre tiene un rol fundamental en esto, también el padre, ¿ya? A decir que por qué estoy vivo, o sea, cuál es mi sentido de existencia, todo lo que tiene que ver con la parte negativa de precisamente de ver el por qué yo estoy existiendo hoy en día, ¿ya? ¿Por qué estoy vivo? ¿Mm? Y es complejo, porque también veíamos como estas partes de las diferencias del amor, por ejemplo, fraternal, y veíamos del amor también erótico, que es el que vamos a ver a continuación, es que este precisamente es considerado uno de los amores más emblemáticos de ser no recíproco, o sea, ser gratuito, de que solamente existe uno de los dos seres que están involucrados en esta relación, en los cuales la madre no recibe nada a cambio más que cierta sonrisa, cierto, una risa o ciertos gestos. Porque en el amor fraternal, como es recíproco, ciertos dos seres racionales en las cuales sus acciones se intercambian entre uno y otra, en el erótico también, porque se supone que son dos iguales, en este no, porque acá hay un ser racional y el otro que está recién aprendiendo a ser, ¿ya? Está recién aprendiendo a ser, ¿ya? Todavía no es, está dentro de las potencialidades, hay mucho más grandes, ¿cierto? Las posibilidades de ser. Y por eso es considerado así, porque al fin y al cabo la madre y el padre, ¿cierto? Desde otro rol, son considerados dentro de los tipos de amor uno de los más importantes, preponderantes, ¿cierto? O relevantes del mismo concepto de amor, ¿ya? Que tiene que ver con la relación con el objeto amoroso, ¿cierto? Con el otro. Um, y eso es un poquito lo que veía, ¿ya? Y eso sin dejar de hablar también de la propia experiencia personal de la misma madre, porque existe un fenómeno que si bien lo nombrábamos, eh, que no sé si alguna de ustedes, ¿cierto? Si son madres, me imagino que ya lo han experimentado. En psicología se le llama el síndrome del nido vacío, que tiene que ver con esta frase en rojo que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que tiene que ver con el hecho de la separación con este hijo, la separación con esta hija. El hecho de que la vida misma va a procurar que este hijo, esta hija, se separe de la relación y que tenga que tener o que tenga que vivir y experimentar su propia vida. ¿Ya? Ya no en función del mismo tipo de relación maternal con el hijo, porque ya no depende de sí misma, sino que debe procurar precisamente tanto en estas características materiales e inmateriales su propio sentido de existencia, que sea capaz de comenzar a existir por sí mismo. Y en ese sentido se separa con el hijo, se separa con la hija. Entonces en psicología, ¿cierto? Cuando llega ese momento, que generalmente es después de cuando comienza la juventud, ¿cierto? De los 18 años en adelante, algunos por en nuestro mundo actual, ¿cierto? Cuando tienen que ir a estudiar, algunos, ¿cierto? Fuera de la ciudad, o porque ya deciden ir a vivir de manera independiente, ¿cierto? Y se vuelven ya de manera mucho más independiente, a tener esa sensación de que la relación con el hijo, con la hija ya es distinta. Y eso es algo que se trabaja, es algo que se presenta. Primero se presenta y hay que comenzar a trabajarlo, pero siempre está en función, ¿no? Puede que eso también se comience a experimentar de manera mucho más temprana todavía, ¿cierto? Porque también hemos visto en la actualidad que muchas relaciones de pareja en donde se separan, ya sea la madre o el padre,
eh, también comienzan a experimentar este síndrome de nido vacío, ¿cierto? Por el hecho de que ya no conviven cotidianamente con el hijo, con la hija. Entonces, ese también es un fenómeno importante que uno debiese considerar al momento de ver este tipo de relación. Y para los que son padres y los que son madres, porque estamos hablando del amor maternal, eh, lo tienen claro, ¿cierto? Desde la experiencia. Hasta el momento. Preguntas, dudas, comentarios, porque ahora vamos a pasar a lo que es el amor erótico, por si acaso. ¿Parece que no? Ok. Bien, dentro del amor erótico, ¿ya? Que es uno de los es el tercer tipo, ¿cierto?, de amor que explica Eric Fromm. Es uno de los amores, dice él, ¿cierto?, en su texto, el arte de amar, que lo vuelvo y lo repito, por favor, si ustedes lo ven por ahí, cómprenlo y léanlo, porque es muy bueno en este sentido. Ustedes van a ver que es súper fácil de leerlo, ¿no? No hay muchos tecnicismos. Es muy fácil de engañarse en este sentido del amor erótico. ¿Por qué? Porque generalmente las personas confunden estos dos procesos de el amor en sí al proceso de enamoramiento, ¿ya? Porque estar enamorado es una cosa y tener amor por la pareja es otra, ¿ya? Y por algo bien fundamental y básico. Primero porque el enamoramiento o el estar enamorado tiene que ver más que nada con lo periférico. ¿Se acuerdan cuando veíamos en el amor fraternal? Tiene que ver más con lo material. El proceso de enamoramiento o una persona se siente enamorada es porque existen ciertos procesos químicos y biológicos en el cuerpo de una persona que lo hacen sentir ciertas cosas. Y de hecho por eso se llama sentir, ¿ya? Porque se siente en el cuerpo. Eh, y eso tiene que ver con, ahí ustedes lo podrán ver, ¿cierto?, en química, en biología, con sus profesores, en el sentido de que existen ciertas hormonas que conjugan, ¿cierto?, que tienen cierto tipo de relevancia en nuestros cuerpos y que provocan ciertas sensaciones. Um, y ese es netamente material. Profesor, Por favor. disculpe cuando sobre el sentir cuando uno está recién empezando una relación o algo así, o conoce algo, a alguien, uno dice, siento mariposas en el estómago. Eso también es un sentir de Exactamente. enamoramiento. Sí, por supuesto, por supuesto. También es un sentir. Am, recuerden que ese mariposas en el estómago, de hecho, no es solamente uno lo ha dicho cuando uno comienza a conocer, ¿cierto? Y esa persona cuando uno lo ve o lo piensa, te hace sentir esas cosas en el cuerpo. También está presente dentro de otras emociones. Por ejemplo, hay gente que se siente muy nerviosa para exponer frente a un público y también lo describe como ciertas mariposas en el estómago. Entonces, no es exclusivo solamente del sentir una atracción por un otro, sino que también tiene que ver con otro tipo de situaciones, ¿ya? Porque es sentir, son reacciones corporales las que nosotros tenemos. El hecho de ahí viene el cuento del deseo, ¿cierto? En lo que es en el proceso de enamoramiento. Pero en estas situaciones, por ejemplo, cuando una persona siente vergüenza o timidez al exponer frente al público, también tiene esa sensación. Em, yo solo podría decir, porque de manera bien personal, yo soy músico aficionado, ¿cierto? Y autodidacta. Cuando me presentaba con los grupos en los que yo participé, eh, tenía esa misma sensación. Me iba a presentar a un público y el estómago se me revolvía, sentía mariposas, tenía sensaciones, que era también un poco cuando conocía a una persona y ahí iba asimilando y me ponía a pensar y a explorar que estas sensaciones eran muy similares, ¿ya? ¿Y por qué? Porque estaban centradas netamente en el sentir. Mi cuerpo se expresa, ¿ya? Mi cuerpo siente aquellas cosas. ¿M? Entonces, sí, es netamente material. Y es ahí, por ejemplo, en el día de hoy, el problema de que nosotros nos centremos más en el solamente
relacionarnos con las personas por lo que nos hacen sentir y no conocer a la otra persona en su esencia, ¿ya? Porque nos ha pasado a nosotros o hemos conocido a gente que, claro, se enamoran, pero con el tiempo después, y después, de hecho lo dice acá el mismo Eric Fromm, precisamente con lo mismo, nos vamos dando cuenta que al conocer al otro, nos damos cuenta de que no es lo que nosotros esperábamos o precisamente van disminuyendo estas sensaciones, porque precisamente la habitualidad, recuerden cuando veíamos el cuento de este proceso cognitivo de la percepción, la habituación hace que precisamente nosotros nos vayamos acostumbrando a estas sensaciones. Y este acostumbramiento significa que esas sensaciones van disminuyendo. Entonces lo que uno siente al principio, después con el tiempo disminuye. Y muchas personas al considerar, perdón, considerar de manera errónea el enamoramiento con el amor, piensan que se están, de que se están, que el amor que sienten por esa otra persona va disminuyendo, cuando no es así. Lo que es que el enamoramiento va disminuyendo, pero no el amor, porque el amor tiene que ver con otra cosa muy diferente, ¿ya? El amor tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la capacidad de elección, ¿ya? Es muy distinto. Eh, Tanto en el ámbito religioso como psicológico, está el hecho de que el amor lo describen desde esta perspectiva en donde uno decide por el otro. Y no solamente en el erótico, sino también, por ejemplo, en el fraternal. Cuando estaba la pregunta por ¿cómo yo voy a amar a mi hermano con quien yo me llevo mal? Con quien me cae pésimo. ¿Cómo es posible que yo pueda amar a una persona que en ese sentido sea diferente a mí y yo considere incluso hasta aspectos negativos en este sentido? No cualquiera lo puede lograr, ¿ya? Entonces, en este también, ¿cómo yo voy a amar, por ejemplo, a alguien del cual yo veo que tiene cosas que a mí no me gustan? Si mi pareja, yo comienzo a ver que mi pareja, porque estamos hablando del amor erótico, tiene ciertas características que a mí no me agradan, ¿cómo lo amo? ¿Cómo lo acepto? Porque dicho sea de paso, eh, en lo nuclear, ¿ya? Y en este sentido, los que no han visto, por ejemplo, esta última película de Intensamente 2, lo deja clarísimo, clarísimo, clarísimo. Todo ser humano, todo tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Y la esencia de esa persona es el conjunto de estas dos realidades. Las cosas buenas y las no tan buenas. Todas las tenemos, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, nosotros quizás a veces las ocultamos, pero en una relación de pareja, porque estamos hablando del amor erótico, estas igual van a salir a la luz, independiente de que nosotros las queramos ocultar. En algún momento van a estar ahí presentes y nuestras parejas se van a dar cuenta. Y nosotros también nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? De las cosas negativas, ¿cierto? O de las cuales a nosotros no nos gustan. Y la pregunta es, ¿decidimos o no decidimos por aceptar aquello? Nuestra pareja va a aceptar nuestras características que no son tan buenas, que no son tan bonitas. Y en este sentido también, nosotros que somos capaces, ¿cierto? De incluso, porque después del amor erótico vamos a pasar lo que es el amor a uno mismo. Somos capaces, de hecho, nosotros mismos aceptar aquello. Eh, Eric Fromm lo dice y claramente, es un desafío, ¿ya? Y es por eso mismo que el amor, el concepto de amor que Eric Fromm nos muestra acá, va más allá. No es solamente algo material, no es solamente una reacción de algo que yo siento que tiene que ver con una capacidad de elección. ¿Ya? Y es por eso que también el raciocinio ahí se hace presente. Dentro del raciocinio, el juicio. Por eso nosotros hablamos también del prejuicio, que es algo negativo, visto desde algo negativo, aunque dependiendo del contexto podría ser algo positivo, pero no nos vamos a entrar en detalle en ese sentido. Pero el juicio, el que una persona imita un juicio, tiene que ver precisamente con una voluntad, no es simplemente una reacción, hay una capacidad intelectual, ¿ya? Hay una idea, hay conceptos, hay definiciones, ¿ya? No es simplemente algo material. Entonces, por lo tanto, acá, dentro del amor erótico, eh,
¿Se acuerdan? Bueno, ahí lo dice, ¿cierto? Superar la separatidad. Esta separatidad, esto que me desune, ¿cierto? Esto que me separa del otro, ¿ya? Que no solamente esto que me hace sentir, sino porque al comenzar a conocerlo, me doy cuenta que tenemos las mismas ideas o hay ideas similares o quizás hay algún proyecto de vida que tiene y que yo congenio con él, que hay ciertas actitudes que tienen que me agradan, que son buenas, que yo veo que están bien y otras que no tanto. Decido por eso o no decido por eso. Lo ayudo o no lo ayudo. Me ayudan o no me ayudan. Me apoyan o yo apoyo. En definitiva, estamos hablando de ideas, de acciones concretas, no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de algo que va más allá, ¿ya? De lo material. Entonces, en este sentido, debe ser nuclear, ¿ya? Y ese es el gran conflicto que tenemos muchos hoy en día, el no saber distinguir precisamente estas dos eh, cosas, lo que tiene que ver netamente con lo periférico y lo que tiene que ver netamente con lo nuclear. Porque sí, en primera instancia, ¿qué es lo primero que nos llama, cierto? La atención de nuestra pareja es lo que nos provoca, ¿cierto? Es el erotismo, ¿cierto? El enamoramiento. No se está diciendo que el enamoramiento sea algo negativo, sino que sea lo único y lo absoluto. Esa es solamente la primera etapa, es el primer proceso, pero después vienen otros, ¿ya? Porque el enamoramiento no dura siempre. A lo más quienes han podido experimentar el enamoramiento de manera bien positiva, quizás lo han llegado a experimentar hasta 2 años, ¿cierto? En una relación. Pero después de los 2 años comienzan a salir estas otras cosas porque el enamoramiento comienza a disminuir, porque depende del tipo de relaciones que se tengan, depende del tipo de acciones que realizan, depende de las situaciones en las que están, de las características propias de la relación en sí que tenemos con esta pareja que nosotros hemos decidido, ¿cierto?, compartir, ¿ya? La vida. Um, y otras que no son tanto, porque depende también por estas mismas características, en donde, no sé, pues ya a los 3 meses comienza a disminuir este proceso de enamoramiento. Porque tiene que ver más que nada con los tipos de hormonas, ¿cierto? Con estas sensaciones propias y corporales que nosotros tenemos, ¿ya? Y por lo tanto, lo que Eric Fromm nos dice que el amor erótico, si bien erótico se llama del eros, ¿ya? O del erotismo, que la gran mayoría lo entiende solamente como algo material y corporal, no es tan así, va más allá, ¿ya? Y en este sentido, nuclear, voluntad, decisión. Yo decido amar al otro, con sus pros, ¿cierto? Sus cosas buenas, pero también con sus contras, ¿cierto? O cosas malas, o quizás con las cosas que no me gusten. Entonces ahí depende el tipo de relación que yo voy a establecer con esta persona. Porque tampoco significa que yo voy a decidir por una persona que no tenga cosas malas. Eso también es un error garrafal, porque todos tenemos cosas negativas, todos tenemos cosas que vamos superando, que vamos mejorando. Y el cuento aquí, en este caso de Eric Fromm, nos dice, ¿qué tipo de relación, cierto, de pareja estamos dispuestos a establecer? Una relación de pareja en donde solamente me voy a embarcar solo de lo que me provoca, o también van a haber decisiones, y en este sentido, dentro de eh, estas decisiones van a estar en función solamente de algo para mí, como algo egocéntrico, o sea, yo estoy contigo porque me haces bien, o también estoy contigo porque yo quiero compartir esta vida y quiero que seamos mejores de lo que somos o de lo que hemos sido antes. Y en este caso nos apoyamos mutuamente y transformamos. Bueno, aquí los conceptos podrían variar porque hay algunos que estén de acuerdo o no. Porque también dentro de la psicología y la filosofía hay algunos que están de acuerdo en ocupar este tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, formamos un equipo, ¿ya? Somos un club de dos exclusivos, ¿ya? Eh, Porque, y aquí se agrega otra característica fundamental que también lo explica Eric Fromm. Oye, me estoy. Profe, Por favor. disculpe que lo interrumpa, de nuevo. No, para nada. Soy el único, parece. No, no, sí, hay otra persona. No, yo le digo en la naturaleza, porque hay aves que se juntan para tener una Ah, familia, pero si muere uno de ellos, el muere. otro lo sigue. Exactamente. Sí, de ahí es donde, por ejemplo, les he explicado ya también anteriormente de que
Al momento de establecer esta comparación dentro del reino animal, encontramos animales que también de repente nos dejan así plop, con el cuento de ciertas actitudes o ciertas formas de ser en la cuales son en sí Es mismos. que, es que la naturaleza es sabia. Por supuesto que sí. El problema de eso es que nosotros no hemos tenido la apertura de mente necesaria para poder ver la naturaleza desde esa forma. Porque, pucha, yo lo veo en el día a día en la sala de clase o en el colegio. Ni siquiera se considera la naturaleza. Yo veo a los chicos y adultos que, por ejemplo, en vez de mantener, no sé, un contexto limpio, am, la naturaleza no les importa. Entonces lo ensucian. em, no sé, pues juegan y se les queda una pelota en el árbol. No se complican en romper las ramas. ¿Ya? El trato con los mismos animales. eh, Dejamos mucho que desear, entonces nuestra concepción con la propia naturaleza, sí, nos falta un poquito. Y en ese sentido, claro, lo que hemos podido ver en este tipo de relaciones, en donde nos muestran ciertos animales que tienen estas actitudes, es complicada, es cuática. Se supone que la gran mayoría no debería tenerla, así como, por ejemplo, como característica natural también y propia, naturalmente del ser humano, se supone que nosotros debiésemos desarrollarla, nuestro raciocinio, pero tampoco no todos lo hacen. Lo veíamos en el concepto de personalidad, ¿se acuerdan? En donde yo les mostraba los casos extremos, ¿cierto? De Amala y Kamala, de John Sebunya, ¿cierto? De esta colombiana, ¿cierto? Que fue rescatada y después se casó y con la hija escribieron el libro, que fue criado con los monos. Pero se supone que nosotros debiésemos tener un comportamiento mucho más racional, mucho más, más en donde este tipo de fenómenos estuviese más presente, ¿cierto? En donde debería ser lo nuclear y la voluntad mucho más auténtica y mucho más ahí en ese sentido. Pero claro, los animales aquí, sí, mucho. Me acuerdo de haber visto un video de no sé si era un orangután, sí, me acuerdo que era un primate, pero con una delicadeza extrema sacaba o rescataba un pajarito de un canal, de un río con una hoja y era como, ¿de dónde? O sea, los animales no, se supone que no miden la fuerza en este sentido cuando se enfrentan a otro ser en sí mismo, pero, y ahí uno queda como plebe, así como, guau. Eh, sí, hay comportamientos animales que parecieran ser que son más humanos que animales. Y sí, y nos vamos a encontrar siempre con este tipo de rápidas. Y es bonito de verlo también. Es bonito de verlo. Eh, Eso dentro del amor erótico, porque ya si sigo explicando cosas, nos vamos a entrar mucho más en profundidad. Se supone que nos faltan otros todavía y ya nos está quedando poco tiempo. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o mencionar algo más respecto de lo que es el amor erótico. Porque iba a hablar de una característica que, así como por ejemplo en el amor maternal, estos dos seres son diferentes y precisamente es por eso considero el amor maternal uno de los más emblemáticos dentro del concepto de amor, ¿cierto? En el amor erótico también se da una característica particular a diferencia del amor maternal y del fraternal, que es exclusivo. ¿Por qué? Porque en el amor fraternal, si yo amo a mi hermano, soy capaz de amar a todos mis hermanos, a todos mis iguales. Si en el amor maternal yo amo a mi hijo, a mi hija, soy capaz de amar a todos los que pueden ser hijos e hijas. Por lo tanto, a todos los niños y las niñas. En cambio, en el amor erótico no. En el amor erótico es exclusivo. ¿Ya? En el amor erótico es me fundo y me concibo y experimento mi vida a través de una sola persona, porque ya consigo mismo es complicado. Y con otro más, ¿cierto? Tratar de superar esta separatidad eh, es exclusivo, porque el amor erótico lo que diferencia a los otros, no solamente en el plano sexual, sino la capacidad de poder conocer, en el poder ser, fusionarse uno solo, no solamente materialmente, sino también nuclearmente. O sea, yo al otro lo voy a conocer y lo voy a aceptar con todos sus pros y sus contras. Entonces, llegar a ese tipo de nivel es exclusivo, es con uno solo. ¿Ya? Por eso esta es como la característica
preponderante y particular del amor erótico. Y con eso ya terminaría de hablar del amor erótico. Según Eric Fromm. ¿Ah? No lo digo yo, lo dice él, el experto en psicología. Aunque también obviamente estoy de acuerdo en ese sentido. Y me hago cargo de ese comentario. Y de ahí pasaríamos, ya que no hay preguntas u otro comentario, porque estamos viendo el fraternal, maternal, erótico, y pasaríamos un poco a lo que es el amor a uno mismo. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Un comentario? ¿Se va entendiendo? Sí, profesor, se va entendiendo. Oh, genial, 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 genial. Ya. En el amor a uno mismo, es un poquito complicado hablar de lo que es el amor a uno mismo, no porque sea complicado en sí, sino porque se le ha dado poco espacio y recién hoy en la actualidad, o en los tiempos más contemporáneos, ha tenido un boom, sobre todo en las redes sociales. Han habido gente que se dedica a subir material y contenido respecto a lo fundamental que es amarse a uno mismo. No solamente por las redes sociales, sino porque que yo he tenido la posibilidad de, por ejemplo, ver estudios del Ministerio de Educación en Chile, perdón, del Ministerio de Salud en Chile, estudios que han hecho. Bueno, leí uno que era, estoy esperando uno que es post pandemia, pero leí uno que antes de la pandemia, de hecho los resultados eran de 10 años, y estos resultados están datados del 2019. Decía que los índices de suicidio que tiene que ver en este sentido en Chile estaban yendo a la baja. Y eso es porque hay muchas personas que dentro de las razones por las cuales se suicidan, ¿cierto? Y optan por el suicidio, es que pierden el sentido de vida y por lo tanto no hayan cosas positivas de sí mismo para seguir existiendo. Y está en plena y estrecha relación precisamente con este tipo de amor. Por lo tanto, ha sido una preocupación bien importante de la gente que se dedica a hablar de este tipo de cosas. Dentro del Ministerio de Educación incluso están haciendo acciones concretas. Falta mucho más la masificación, pero incluso eh, he sabido de casos de personas que tienen estos pensamientos como yo hago clase de filosofía, de psicología y de religión, se ha dado justo por este mismo estudio dos edades muy marcadas en estos índices de suicidio en donde dejan de amarse a sí mismos, ¿cierto? Y pierden el sentido de su propia existencia, que son muy marcadas. Una es la tercera edad, ¿ya? Y bueno, para los que ven las noticias, ¿cierto? Los casos que se han conocido de los ancianos que se suicidan, ¿cierto? Y la adolescencia y la juventud. Entonces, uno que trabaja con adolescentes y jóvenes, uno ve que este último tiempo eso ha estado muy presente. De hecho, ¿cuántas noticias hemos visto de personas que se han suicidado? Y en este sentido, el Ministerio de Salud ha hecho ciertas acciones que van en pos de recuperar, de cambiar estos números. Eh, Han abierto, por ejemplo, líneas gratuitas. No recuerdo muy bien cuáles son esas líneas. Si no me equivoco, creo que hay una línea 400 u 800, algo así. Es cosa que ustedes se pongan a googlear, ¿cierto? Líneas de teléfono por cuento de evitar el suicidio están ahí. De hecho, con una estudiante estuvimos viendo la posibilidad de hacer esto de manera masiva, ¿cierto? De masificarlo en el colegio, de poner carteles de si te sientes mal, ¿cierto? Si no eres capaz de, por ejemplo, contárselo, no sé, pues los profesionales, porque en los colegios hay psicólogos, hay sociólogos, hay profesores eh, por los cuales muchos estudiantes se sienten con una vinculación muy positiva, ¿cierto? En donde podrían, ¿cierto?, ayudar a disminuir estas cargas negativas. eh, Están las líneas telefónicas, y hay dos líneas telefónicas, una que tiene que ver con 600, 800, no sé cuánto, y otro asterisco 400 y algo, no me acuerdo muy bien. Me las voy a tratar de aprender porque esas sirven mucho.
yo como trabajo en el colegio, les digo, hay mucha gente que ha hablado conmigo en ese sentido y he podido, y por eso me gusta un poco estar en el colegio, he podido ayudar a muchos de ellos, pero hay muchos otros que de repente uno no puede. Y, y por experiencia personal, por lo que he leído en esos estudios, por ejemplo, decían que en el 2019, si bien iba a la baja con la pandemia, lo que nosotros vivimos en pandemia a nivel mundial, estos índices se han elevado. Y si en ese minuto el índice iba a la baja, había una diferencia muy fundamental en sexos entre hombres y mujeres. ¿Y por qué? Porque eran muchos más hombres que mujeres los que se suicidaban. Hombres y mujeres se suicidan, ¿ya? Pero precisamente por nuestras cargas culturales y datos que se manejan, porque hay muchos también datos que no se manejan, hay muchos datos que se mantienen ocultos todavía. Gente que no manifiesta materialmente ciertos estos índices. Eh, y decía que sí, Mariela, por favor, no solamente la de Marco Aurelio, sí, Marco Aurelio, Epícteto, que también es otro que te sugiero. De hecho, yo le pasé un libro a un estudiante de Epícteto que eran... Oye, me acuerdo el título. Pero sí, sí, por favor, el estoicismo es una rama muy, muy, muy beneficiosa al día de hoy para trabajarla. ¿Ya? Así que sí, Mariela, por favor, dale nomás con eso. Aconsejable. Mira, mejor todavía, mejor todavía. Así que muy bien, muy bien. Sí, sí, dele nomás con eso. ¿Ya? Muy recomendable, por si acaso. Eh, y los datos eran muy desalentadores en ese sentido. ¿Por qué? Porque decía que hasta ese minuto, hasta el 2019, con todos los datos que habían recolectado, por cada 100.000 personas, independiente de hombres y mujeres, por cada 100.000 personas, una mujer se suicidaba y 9 se suicidaban hombres. Entonces eran súper complicados. Yo, por ejemplo, que vengo de Talca, pero vivo en Rancagua hace más de 11 años ya. Rancagua, si no me equivoco, debe estar alrededor de los 400.000 habitantes. Imagínense, 400.000 habitantes Rancagua. Si al año estamos viendo estos datos, quiere decir que al año están optando por el suicidio, son 9 por 4, son 36. Y una por 400.000, estamos hablando de 40 personas que se están suicidando, ¿cierto? Tomando en cuenta estos datos al año, ya solamente en Rancagua. Y eso es mucho, son 40 personas, 4 mujeres y 36 hombres están tomando esta decisión. En Talca debe estar cercano a los 500.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una cifra un poquito mayor, entonces es súper complicado. Y eso se supone que hasta el 2019 a la baja. Y si después de la pandemia esto ha ido en alza, estamos hablando entonces de números que son complicados, son súper complicados. Y bueno, y por eso también en las noticias han sido como muy llamativas estos números. Y en ese mismo sentido, para no alargarme un poquito más, eh, ha sido complicado establecer que el amor a uno mismo es importante de desarrollar, importante de preocuparse, importante de involucrarse en eso, porque está visto muy de manera negativa y a lo largo de la historia, ustedes ven ahí, desde el ámbito religioso y desde el ámbito psicológico. Primero desde el ámbito religioso, sobre todo con lo que tenía que ver bueno, obviamente las religiones cristianas, pero con las reformas protestantes, ¿cierto? Con Calvino y Lutero, en donde el preocuparse de uno mismo, ¿cierto? El amarse a uno mismo, no estaba en relación con el hecho de amar a los demás también. Estaba visto como algo pecaminoso. O sea, amarse a uno mismo era un pecado, ¿ya? Porque al amarse a uno mismo, uno eliminaba el amor a los demás, ¿ya? Y desde el psicológico se hablaba de un poco lo que era el narcisismo, ¿ya? Si yo me amo a mí, se asociaba mucho con el narcisismo, ¿cierto? Y el egocentrismo. Entonces también estaba visto de manera muy negativa. Entonces, ya
con estos datos, ¿cierto? Que yo les entregué ahora al inicio, y que ustedes los pueden corroborar. Por ejemplo, si ustedes se meten al Ministerio de Salud, ¿cierto? Y ven estos estudios, van a ver que lo que yo estoy hablando, están ahí esos datos. Eh, ya desde nuestra cultura, desde la psicología y desde la religión, ya estaban vistas de manera negativa. Entonces, eh, se daba esta particularidad y hoy día, por ejemplo, ya le estamos dando un poquito el manejo en el sentido de que este egocentrismo, ¿cierto? Este narcisismo desde la psicología o este pecado desde lo religioso no son en sí, ya no pertenecen porque eso escondía un tipo de visión o una perspectiva de vida o de perfil de un sujeto, de un ser humano. ¿Cómo concebimos a un ser humano? Acá en este caso, desde Calvino y de Freud, se concibe a un ser humano que es único o de una sola forma de ver las cosas, cuando no es así. ¿Ya? Eh, que uno se ame a sí mismo no significa que excluye o elimina el amor a los demás y viceversa. Amar a los demás no significa que excluya o elimine el amarse a uno mismo. De hecho, lo veíamos, ¿cierto? Y es por eso que yo presentaba en el ámbito religioso la perspectiva de Jesús, ya para los que son religiosos. Porque no se excluyen mutuamente el amar a los demás y el amarse a uno mismo. Porque está dentro, incluso está de esa misma frase para los que son creyentes. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama a los otros como te amas a ti mismo. No son excluyentes, son necesarios incluso. Desde lo psicológico. Uno nace desde lo social. ¿Ya? El propio sentido de existencia que tiene un ser humano viene desde los otros. Yo existo porque otros se amaron. Por lo tanto, si otros se amaron y me dieron la posibilidad de existir a mí, también se da lo contrario, ¿ya? Lo viceversa. No son excluyentes. Entonces aquí comenzamos a entender, hoy día en la actualidad, en el mundo contemporáneo, de que una sola perspectiva no elimina las otras. Pueden conjugarse, pueden existir dentro de una misma realidad. Y aquí podemos entender, por ejemplo, ciertas teorías filosóficas, religiosas, psicológicas y de cualquier otro ámbito en donde nos dicen que el ser humano es al mismo tiempo perfecto e imperfecto. ¿Ya? Que el ser humano tiene cosas positivas y también cosas negativas. ¿Ya? Y es por eso, por ejemplo, hablábamos dentro del amor erótico, este cuento de la voluntad de amar, ¿cierto?, al otro con sus pros y sus contras, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque se dan dentro de una misma realidad. Y no solamente nuestra cultura occidental, sino también, por ejemplo, la cultura oriental. Está la famosa idea dual del yin y del yang. ¿Qué significa el yin y el yang? Que dentro de una misma realidad se pueden dar cosas que incluso nosotros podemos observar como opuestos. ¿Ya? Esa figurita, ¿cierto? Ese círculo con esa parte blanca, esa parte negra, y dentro del negro hay un circulito blanco, y dentro del blanco hay un circulito negro, significan que las realidades se conjugan dentro de un mismo ser. Nosotros tenemos bondad y maldad. Somos buenos, pero también somos malos. Para los que son fanáticos de, por ejemplo, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, se lo tienen clarísimo. Para quienes les guste Kung Fu Panda, por ejemplo, los maestros lo dejan ahí clarísimo, sobre todo el Wu-Wei, ¿cierto? Que es el maestro de la tortuga, eh, que tiene que ver con las dos filosofías más grandes que se dan dentro del mundo oriental, ¿cierto? Que es eh, el confucianismo, ¿ya? Bueno, el maestro de Po es confucionista, pero el otro, que es el Tao, ¿ya? La filosofía del Tao, que es el maestro de Wei, y le dice, o sea, todos somos buenos y malos, no hay una sola forma de ver el perfil de un ser humano. Hay una mezcla de muchas cosas. ¿Ya? No es solamente un solo tipo. Entonces, en este sentido, podemos ver que las perspectivas que nos muestran, ¿cierto? Volviendo un poco a lo que Calvino y Freud nos muestran de manera negativa,
no son solamente negativos en sí. Tenemos cosas negativas, pero también es positivo. ¿Ya? ¿Y cómo lo diferenciamos? En los extremos. ¿Ya? Y aquí volvemos a Aristóteles, volvemos de nuevo a Aristóteles. Porque ¿qué nos dice Aristóteles? Aristóteles nos dice que el equilibrio, la persona virtuosa está en un punto medio entre dos extremos. Extremos en donde hay falta de algo o exceso de algo. Entonces, el exceso amor, podríamos decir, ¿cierto? Es cuando podremos centrarnos y ahí de hablar de egocentrista o de narcisista. Pero tampoco tener nada de amor a uno mismo también es malo. O sea, tiene que haber un equilibrio ahí. ¿Ya? Dentro de la psicología, dentro de la filosofía, con Aristóteles, ¿cierto? Nos muestra este tipo de características. O sea, una realidad no puede ser vista desde una sola forma en este sentido. Eh, por lo tanto, el amor a uno mismo es necesario. Y acá se presenta desde otra parte Víctor Frank, que es un psicólogo alemán judío, que en su libro El hombre en búsqueda de sentido, en donde él establece su forma, ¿cierto?, de hacer que las personas entiendan esto, el amor a uno mismo, que es preponderante, importantísimo. eh, no lo hace solamente como un teórico, no lo hace solamente como alguien que estudió psicología, sino alguien como que también experimentó, porque él fue parte de los judíos que vivieron en campos de concentración. Él fue uno de los prisioneros dentro del campo de concentración y vio familiares, de hecho, eh, después se enteró obviamente que su esposa eh, lamentablemente murió en el campo, perdió a sus hijos también dentro del campo de concentración, pero él siguió vivo. Entonces ahí viene la pregunta de él que hoy día en la actualidad también lo hacemos. ¿Cómo es posible que ciertas personas cuando pasan por situaciones negativas son capaces de seguir adelante, incluso de sobrellevar y estar mucho mejor, y otras no tanto? Y ahí comienza a establecer su estudio, ¿cierto? Y ahí encuentra que, para abarcar un poquito esta perspectiva y no entrar tanto en profundidad, que las personas cuando tienen un sentido en su existencia, cuando encuentran algo, son capaces de superar ciertas crisis, ciertas situaciones negativas que van experimentando. En el caso de él, lo dice, él lo que lo llevó a sobrevivir en el campo de exterminio fue el hecho de pensar que se iba a volver a encontrar con su familia, ¿cierto? Con su esposa y sus hijos. Pero aunque no fue así, no importa, pero ese fue algo común, un factor común que encontró en las personas que sobrevivían, ¿cierto?, a este tipo de situaciones que eran, obviamente, en este caso, extremas. De hecho, él, en este mismo libro, en El hombre en búsqueda de sentido, explica y cuenta cómo fue toda esta historia. Y obviamente también establece las bases teóricas de su famosa logoterapia. ¿Ya? Eh, este método por el cual la persona comienza a buscar cierto sentido a su propia existencia y a quererse a sí mismo y a entender que su existencia tiene un valor, ¿ya? Que es lo que lamentablemente vemos de manera opuesta en estas personas que optan por el suicidio, ¿cierto? Que pasan por depresiones, que pasan por no manejo de la ansiedad, por ejemplo, ¿ya? Em, de aceptar, ¿cierto?, tanto lo bueno y lo malo, bueno, un sinfín de cosas que tienen que ver el hecho de quererse a uno mismo. Y esto es algo que, si bien él lo explica acá, en Víctor Frank, y en el caso de Eric Fromm, en Amor a uno mismo, cuando lo define, lo hacen en ese periodo, al día de hoy todavía se sigue trabajando, ¿ya? No todos lo conocen y tampoco no todos están dispuestos, porque la gran mayoría, por ejemplo, cuando pasa por depresión o tiene estos pensamientos o no maneja la ansiedad, les es difícil pedir ayuda. Bueno, dentro del sistema de salud, ¿para qué vamos a hablar? Complica bastante porque pedir una hora con el psicólogo, si pertenecemos al sistema de salud público, te dan una hora mensual y eso no sirve de mucho, pero por lo menos está, pero ojalá fuese mucho mayor todavía. Bueno, la llamada se va a cortar, me van a disculpar, pero nuevamente... eh, claro, sí, 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 sí. Interesante la conversación que se